Romanos 5, 8, 9. Para la honra y gloria de Dios. ¿Ya lo tienen? Romanos 5, 8, 9. Vamos a leerlo juntos para la honra y gloria de Dios. 1, 2, 3. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de empezar este mensaje, reconocemos que sin ti nada somos. Que prepares nuestro corazón y nuestra mente y que tú des el alimento en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Iglesia de Dios, tome asiento. Antes de empezar este tema, Iglesia de Dios, yo le pedí a Dios que me diera palabras para su iglesia, que me diera un mensaje para su iglesia. Y este es el mensaje, Iglesia de Dios. Y el tema de hoy es el problema del hombre. ¿Y saben cuál es el problema del hombre? De la humanidad. ¿Creen que sea casualidad todo lo que hemos escuchado en las alabanzas? Y ahora van a ver el tema de hoy. Porque no estaba preparado hace meses, no, fue en esta semana, Iglesia de Dios. Y tenemos un problema como raza humana. El problema es el pecado. El problema es la muerte y el problema es el dolor. ¿Pero qué creen? Que la medicina no ha resuelto esto. La ciencia no ha resuelto esto. La teología, y todo lo que el hombre ha estudiado no ha encontrado la solución a esto. La gente se sigue muriendo. El pecado sigue sus consecuencias. Y el dolor, ¿qué creen? Que tampoco ha habido solución para el dolor. Para el dolor sigue habiendo dolor para buenos y para malos, para inconversos y para cristianos. ¿Qué diferencia hay entonces entre el dolor de cada uno de ellos? ¿Qué diferencia hay? Y ese es el tema de hoy. Ese es el problema del hombre. Entonces la ciencia, la medicina, la tecnología, el hombre no ha podido resolver este problema. Han pasado siglos, han pasado años y hasta el día de hoy todavía no ha solucionado este problema. Sigue habiendo dolor, sigue habiendo muerte y todavía hay consecuencias del pecado. Y ahora sí vamos a entender lo que dice Romanos 5:8. Otra vez vamos a darle lectura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bien, Jesucristo solucionó el problema del pecado del mundo. ¿Cómo lo solucionó? ¿Cómo solucionó el pecado del mundo? En que Él tuvo que venir para que Él pagara nuestros pecados, porque nosotros no podíamos, no alcanzábamos. Bien, entonces Él tuvo que venir y pagó. Murió Jesús por nosotros, nosotros no pudiendo pagar. Bien, todos los sacrificios que se hacían en el templo, no alcanzaba, Iglesia de Dios, no alcanzaba toda la sangre de los machos cabritos. La sombra, ya veíamos, aquí iba a venir el verdadero Cordero de Dios. Este sí fue el que por él pagó todos nuestros pecados. Entonces Jesús, Dios, solucionó el problema del pecado. Toda la maldad que cometa el ser humano, unos van a tener que pagar y otros ya pagó nuestro Señor por nosotros. Esa va a ser la diferencia entre el dolor del que cree y del que no cree. Ese va a ser el tema del día de hoy. Bien, continuamos. Dice 2 de Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, Dios en él cargó los pecados
para hacernos justos. Porque la paga de pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces Él tuvo que pagar con muerte para que nosotros seamos salvos. Eso está más que claro, ¿verdad? Entonces vamos a ver que no es lo mismo los que mueren en Cristo y los que no mueren en Cristo. No es lo mismo que la iglesia pase tribulación, procesos, dolor, a que ellos pasen lo mismo. No es lo mismo, iglesia. Hay una diferencia abismal. Fíjense que no alcanza. ¿Se acuerdan del caso Einstein? ¿Se acuerdan? ¿Qué se escucha? ¿Qué escucharon ustedes? Porque hay más de 2 o 3 millones de expedientes. ¿Qué escucharon? Pedofilia, ¿qué más? Secuestro, ¿qué más? Porque esto está grandísimo, porque vamos para allá. Canibalismo, que ellos, la ciencia, la sangre, ellos hacían transfusiones de sangre limpia y se la metían ellos para que ellos pudieran vivir más, pero no solucionaron la muerte. Aunque ellos vivan 80, 90, 100 años, no han podido solucionarlo. La diferencia entre ellos y nosotros, en que Cristo pagó por nuestros pecados y nos ha salvado de la muerte, pero ellos no. Ellos hagan lo que hagan, tarde o temprano la muerte los va a alcanzar. Entonces nuestro Señor ya solucionó el problema del pecado y de la muerte. Bien. Entonces preguntábamos, ¿quién fue Stephen Paul Hobbes? Stephen Jones. ¿Quién fue ese señor? Pero antes de quiero pasarles un video, es de 1 minuto, para que nos metamos al tema, porque esto fue nada más introducción. Vamos a entrar al tema. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y entre los hombres que tienen el dinero, el poder, la ciencia, la tecnología? Vean este video, ya está traducido. El video es en inglés, pero ya se tradujo para que entendamos qué está sucediendo. Adelante. Las últimas palabras de Steve Jobs, el creador de Apple. Alcancé la cima del éxito en el mundo de la tecnología. A los ojos de los demás, mi vida es el sinónimo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Al final, la riqueza es algo a lo que estoy acostumbrado. En este momento, estando en la cama del hospital y recordando mi vida, me doy cuenta que todo el reconocimiento y la riqueza que tanto me enorgullecían, ahora no tienen sentido ante mi muerte cercana. Al ver las luces verdes de las máquinas de respiración y escuchar los zumbidos, puedo sentir la muerte acercándose cada vez más. Ahora sé que cuando acumulas suficiente abundancia para el resto de tu vida, debes perseguir otras metas que no estén relacionadas con la riqueza. Debe ser algo mucho más importante. Puede ser mejorar tus relaciones, el arte o tal vez un sueño de la infancia. Solo buscar la riqueza solo te convertirá a una persona retorcida y vacía como yo. Dios nos dio los sentidos para poder sentir el amor en los corazones de los demás, no las ilusiones provocadas por el dinero. El dinero que he ganado durante toda mi vida no me lo podré llevar. Lo único serán aquellos recuerdos llenos de alegría y amor. Esa es la verdadera riqueza que te seguirá, te acompañará, te dará fuerza y luz para seguir adelante. El amor puede viajar por miles de kilómetros y la vida no tiene límites. Ve a donde quieras ir, alcanza la altura que desees. Todo está en tu corazón y en tus manos. ¿Cuál es la cama más cara del mundo? La del hospital. Puedes emplear a alguien para que maneje tu auto, pero no puedes pagarle para que él se enferme en lugar de ti. Las cosas materiales que se extravían pueden encontrarse, pero hay una cosa que nunca se puede encontrar una vez que se pierde: la vida. Cualquiera que sea la etapa en la que nos encontremos ahorita, con el tiempo tendremos que enfrentar el día en el que el telón caiga.
Atesora el amor por tu familia, tu pareja y tus amigos. Quiérete y trata a todo el mundo de manera justa. Bien, Iglesia de Dios, vamos a hablar del dolor, porque para buenos y para malos hay dolor. La pregunta es, ¿en dónde está la riqueza? ¿Quién fue este hombre? ¿Quién me puede decir? Él lo único que hacía era, sabía hacer dinero. Y entonces, ¿en dónde está la riqueza? Porque cuando le llegó la muerte, ¿qué reconoció? Entonces, ¿en dónde está la riqueza? Vamos a hablar del dolor, Iglesia de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el inconverso y el Hijo de Dios? ¿En dónde está la riqueza, Iglesia? Yo es lo que yo quiero que me expliquen. Fíjense, nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Falleció el 5 de octubre de 1911 a sus 56 años. Causa de muerte, cáncer de páncreas. Fue empresario, visionario estadounidense, cofundador de Apple. Cambió el mundo de la tecnología, la música, el teléfono, varias cosas. Y tenía una fortuna de más de 10.200 millones de dólares. Oigan esto, 10.200 millones de dólares. Tenía todo, menos a Dios. ¿En dónde está la riqueza, Iglesia de Dios? ¿Qué diferencia hay entonces entre el inconverso y yo? Porque los dos íbamos a sufrir, Iglesia de Dios, pero son cosas diferentes. Y vamos para allá. ¿Qué diferencia hay entre el inconverso y el cristiano? Que al morir, Cristo pagó nuestros pecados en la cruz porque fue su promesa. El inconverso muere y tiene que pagar sus pecados. Ahorita ellos se pueden esconder de la ley. Trump y todos esos presidentes, los papas, se podrán esconder, pero tarde o temprano van a tener que morir y van a tener que dar cuentas. A lo mejor ahorita ellos no están sufriendo, al menos no lo vemos, pero el dolor es para todos, la prueba es para todos. Nada más que hay una diferencia, Iglesia de Dios, y es lo que vamos a buscar. Para unos el dolor es tormento, el dolor es un castigo, es una molestia, es sufrimiento y es tristeza. Pero para otros el dolor es un regalo. ¿Qué le pasa? Veíamos que qué le pasaba a una persona que cuando no siente dolor, ¿qué efectos puede traer a una persona? Se puede quemar y no siente nada, porque el dolor, vamos a ver, para unos el dolor todo es esto, pero para otros es una maldición el no sentir dolor, porque el dolor te percibe, está pasando algo, Y veíamos que hay personas que no sienten dolor y se están quemando y les está pasando, se están muriendo pedazos, gangrena y no sienten dolor. Entonces el dolor está pasando algo. Bien, entonces para otras el dolor es para eso, pero para el cristiano es de bendición porque es un proceso que trae bendición. Para el cristiano es eso. Entonces la diferencia entre los hijos de Dios y entre los hijos del diablo, que los dos grupos hay dolor, hay lágrimas, hay molestias, hay tristezas. Entonces decíamos que hay proceso de Dios para los hijos de Dios y es para bien. Cuando Dios va a hacer algo de ti, algo bueno, te va a probar cuando estés sano, cuando no tengas problemas. ¿Cómo te va a probar Dios a la iglesia en su totalidad? ¿Cómo te va a probar? ¿Cómo va a probar tu fe? Pregunta, Iglesia de Dios. Por medio de las pruebas, por medio del dolor. Ahí viene, Iglesia de Dios. Esa es la diferencia. Y quiero poner de ejemplo a Pedro. ¿Quién fue Pedro? Vamos a sacar su biografía. ¿Quién era Pedro? ¿Era un maestro?
Era alguien, un poeta, alguien preparado. ¿Quién era Pedro? ¿Qué más? Ustedes lo saben. ¿Qué más era? Era agresivo. ¿Qué más era? Enojón. ¿Qué más? Porque tú vas a entrar en un proceso. Porque todo eso, lo que era Pedro, se lo quitó. Y vamos a entrar a un libro que él hizo. Porque para que él haya hecho primera de Pedro y segunda de Pedro, ya no es el Pedro que te estoy hablando. Ya es un Pedro más preparado. Ya es un Pedro muy inteligente. Hasta hizo un libro, una carta. Antes de ser esto, ¿quién era? Porque Dios va a trabajar contigo. Te va a quitar todo lo que te estorba, todo, y te va a hacer algo bonito. Bien, fíjense lo que era Pedro, ¿eh? Pedro era tosco, brusco, inculto, era un pescador explosivo, violento, era muy expresivo, actuaba sin pensar, pensaba del entusiasmo al miedo y pasaba al arrepentimiento. Esto era Pedro. La transformación de Pedro a escribir un libro. Y fíjense lo que dicen los teólogos que dudan de que él haya escrito este libro. Fíjense hasta dónde llega, porque vamos a abrir primera de Pedro 1:5, porque ahí está nuestro tema. Del 1 al 5, 6, 7, 8, ahí está encerrado nuestro tema. Y empezamos este tema. Fíjense lo que dice Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Otra vez, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. A ver, Pedro advierte que somos guardados. ¿Guardados de qué? Iglesia, ¿guardados de qué? ¿De qué está hablando? Vamos a ser guardados de qué. Bien, ¿qué tiene que ver la fe en esto? Todavía no se explica bien, ¿no? Queremos ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que íbamos a tener procesos, íbamos a tener prueba, íbamos a nosotros a experimentar dolor. Eso es lo que va a hablar más adelante. ¿Qué diferencia hay entonces entre ellos? Porque ellos también tienen dolor. Ellos también tienen, también nosotros, pero somos diferentes. Porque tú no estás solo. Bien. El 6, primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tenga que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí ya estamos entrando más a detalle. La diferencia entre el inconverso es que es castigo. Para nosotros va a ser prueba. Cuando Dios quiere hacer algo por ti, serás afligido en diversas pruebas. Se le conoce como proceso. Iglesia, vas a entrar a un proceso. Todos vamos a tener que estar en un proceso. Otra vez para que entiendas, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Y fíjense, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Iglesia de Dios, se le conoce como proceso. ¿Y qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? Algo va a ser de ti. Y esto es inevitable. Tienes que dejar tu ego. Te tiene que para transformarte en algo bonito, en algo que necesita el reino, en algo que vas a ser utilizado, aunque tú no lo sepas. Hay algo atrás de todo esto. Esa es la diferencia. 7. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, aquí ya entró, Iglesia de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A ver, iglesia de Dios, sometida. ¿Qué es sometida? Las pruebas, dificultades de la vida. Examina, va a examinarte, va a purificarte. Esto demuestra la autenticidad del cristiano, de lo que somos. Estas pruebas van a sacar lo que realmente hay en nosotros. Si hay agradecimiento, porque las pruebas vienen y nunca falta el que se queja, el que siempre se queja, el que me hizo, el que... No, las pruebas van a llegar y entonces va a sacar lo que realmente somos. Esto es, para esto sirve. Bien, entonces nuestra fe tiene que ser ¿qué? Probada. Y la fe es más preciosa que el oro. Y no te compara con madera o cartón. Fíjate cómo te lo está comparando. Porque si quema la madera, se acabó. Quema el plástico, se acabó. Pero si el oro entra en un proceso, ¿qué pasa con el oro? Esto todos lo sabemos. ¿Qué pasa? Pero ¿cómo empieza la transformación? Porque todos nosotros somos oro. Pero ¿cómo encuentra Dios el oro en ti? ¿Cómo lo encuentra? Y esa es una comparación real, ¿cómo lo está haciendo? Al principio están los ríos, entra y te quita toda la tierra, entra el agua y te quita y se queda el oro. Pero para sacarle la pureza al oro, ya eres oro. ¿Cómo saca la pureza de ti? ¿Cómo saca la pureza? Con fuego. ¿Ya te fijaste por qué tienes que ser sometido a fuego? Vas a ser procesado. Todos vamos a ser procesados. Pero hay de calidad a calidad. ¿Cómo se conoce? ¿14 quilates? ¿Cuál es lo más bajo? ¿De 10 quilates? ¿Por qué son 10, 14, 18? Se va de 4 en 4, ¿no? Bien, cuando eres de 10 quilates, meten otro metal, que es oro, ¿no? Es plata. Aunque ya eres de 10 quilates y quieras más pureza, tienes que volver a ser sometido a fuego. Y cada vez que quieras, de 10 a 14, de 14 a 16, y así se va hasta que llegas a 24 quilates. Pero ya pasó por fuego. Entre más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más pureza. Eso te está diciendo, iglesia de Dios, que para que tú llegues a la pureza del 99.9, tienes que ser procesado. Y luego te dice el mismo texto, y sea hallada en alabanza, la gloria y honra cuando sea manifestado. Ahora, imagínense, hasta cuando sea manifestado, la iglesia va a tener que estar siendo procesada. Ya van 2000 años que se fue nuestro maestro. Ya no tarda. Pero entre tanto estos 2000 años han pasado, ha sido procesada. Ahora sí te puedes imaginar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué proceso fue tremendo eso? Fue tremendo. Nosotros nos podemos comparar con esos judíos que fueron mártires. Nada que ver, con tantito y nosotros ya nos estamos muriendo. Pero iglesia de Dios, tienes que ser procesado. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que alcances tu pureza. Esa es la diferencia. Ellos también van a sentir dolor. Ellos también van a sufrir muerte. Ellos también van a tener pérdidas, igual que nosotros, pero no es lo mismo. La promesa es para ti, no es para ellos. Ellos son una máquina de pecado y pecan y tienen el poder y tienen tecnología y tienen todo y se ocultan, tienen el aparato político, pero tarde o temprano se van a morir. Ustedes de la misma manera. Nos vamos a morir, vamos a enfermar, vamos a entrar en proceso, pero ¿qué crees? No estás solo. Esto te sirve para bien.
para bien. Entonces, ¿no han solucionado el problema del pecado? No. ¿Solucionar el problema de la muerte? No. Mucho menos el problema del dolor. Sí les dan medicamento, porque sí hay medicamento para que pero no está solucionado. No han solucionado por eso les decía que el problema está en problemas. Bueno, la humanidad, porque no ha podido solucionar esto. Mas nuestro Señor ya le dio solución. Y nos lo está diciendo una vez más, que no estamos solos. Ya leímos 7, ¿verdad? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, pero se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, en gloria y honra. ¿Cómo tienes que ser hallado entonces? Tienes que ser hallado en alabanza, en gloria. Entonces nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y cómo nos debe de encontrar? ¿Quejándose? No. Que sea hallado alabanza, gloria y honra. Nos da el ejemplo del oro y ya lo vimos. Bien. Y fíjense lo que dice San Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Para que vean que estando Jesús, ellos también entraron en proceso. Ellos sufrieron una pérdida. Y estamos hablando de Lázaro. ¿Se acuerdan? Cuando va a ser resucitado y le reclamó Marta: si tú hubieras estado, él no hubiera muerto. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres vas a salir avante? ¿Vas a ser purificado? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Aunque tu problema sea tan grande, aunque tu problema sea chiquito, no importa. ¿Será más peor tu problema que la muerte de Lázaro? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te lo he dicho muchas veces, iglesia? Vas a estar en proceso. ¿Qué tienes que hacer? ¿A dónde tienes que ir? ¿Qué tienes que hacer? Tú lo tienes todo. Ellos no lo tienen, esa es la diferencia. Ellos van a sus doctores, a sus científicos, pero tú vas a los pies. ¿Qué mejor lugar? ¿No te lo he dicho muchas veces? Entonces, ¿por qué corres por ayuda? ¿Por qué corres afuera si tienes a tu Señor? ¿Ya se fijaron que no es lo mismo? Aunque los dos tengamos lo mismo, porque somos humanos, nos duele las pérdidas, claro que sí, nos duele. Salmo 50, 14, 15, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántas veces no lo has escuchado? ¿Ya te fijaste? ¿De qué tamaño es tu alabanza entonces, iglesia de Dios? Que pesa mucho para cantar. ¿De qué tamaño es? Está tremendo este texto. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de tu angustia, dice el Señor. Clámame, invócame en medio de tu dolor. Invoca en medio de tu tribulación, invócame en tu proceso, invócame a mí. No importa el lugar en donde estés, puedes estar en el hospital, en la cárcel, en donde estés, no importa el lugar, solamente invócame, invócame. Qué difícil es esto, se nos olvida a veces. Se nos olvida, pero Él nos lo dejó dicho ya de años. Entonces no importa tu problema, Él te dice, tengo el control. Y Él siempre va a tener el control de todo. Y si estás pasando por algo es porque Él lo permitió.
Acuérdense que Satanás tiene que hacer su trabajo y va a pedir. No le dijo a Pedro, Pedro, me han pedido tu alma para zarandearte, pero yo he rogado ¿qué? Que no te falte la fe. Pedro, Job, se nos va a pedir a nosotros, porque va realmente quiénes somos, porque realmente va a venir tu fe. ¿Qué tan grande es tu fe? Y ya la libraste una vez, pero vas a hacer otra vez a proceso y otra vez a proceso y otra vez a proceso, para que aprendas a confiar en Dios. ¿Qué diferencia? ¿Ya se fijaron? Somos bienaventurados, no estamos solos, siempre se los he dicho, no estamos solos. Clámame a mí. Entonces, no busques ayuda en otros lados. Ve a los pies de Cristo. Es lo que tenemos que hacer, iglesia de Dios. Ni es pastor, ni es profeta, ni es apóstol, es directamente con Dios. Métete a la presencia de Dios y ahí está la solución a todos tus problemas, iglesia. Clámame a mí. Clámame a mí. Dice, clámame a mí. Esto llévatelo, iglesia de Dios. No tengas miedo. Dios te va a ayudar. Apocalipsis 21:4. Y fíjate lo que va a hacer contigo, iglesia. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios permite que clames. Dios permite que llores. Pero va a llegar el momento en que vas a hacer, tus lágrimas se van a secar, te las va a secar y se va a acabar todo esto. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Pero qué bonito va a ser esto, que tu mismo Señor te va a consolar. Él te va a secar tus lágrimas. No se van a quedar sin su recompensa, no porque las tiraste y ahí se quedaron, no. Así como todo lo malo que hemos hecho está escrito, todo lo bueno que has hecho también está escrito. A tal grado que está diciendo, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Nosotros somos ellos. Nosotros, por mucho que pese, por mucho que llores, por mucho que te quebrante, no te preocupes. Dios está atento a ti. A todo lo que vayas a hacer, enojo, ira, lágrimas, lo que vayas a hacer, está atento. Nada más que tienes que ser procesado. Confía. Confiemos. Aunque estemos solitos, va a llegar el momento en que va a llegar la bendición. Ese es el mensaje, iglesia de Dios. Los procesos de Dios son fuertes, son pruebas, pero para quitarte la soberbia, quitarte el ego, quitarnos lo que nos estorba. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Cuántos años estuvo en Egipto? 40 años. ¿Y qué hay en un palacio? Porque él estuvo en un palacio. Comodidad, vestido, comida, tenía servidumbre, porque él no era criado, él no era esclavo. Él estaba adoptado y todos los beneficios de la reina, del rey, él los tenía. Los mejores, se puede decir, los mejores maestros en psicología, en lo que te hayan sido en conocimiento, él tenía acceso a todo esto. ¿Por qué entramos a esto? Porque cuando él pasó de los 40 a los 80, se le acabó todo eso. Todo le quitó, todo eso. ¿Y ahora en qué se convirtió? ¿En qué se convirtió? Antes de ser libertador tenía que controlar las ovejas. ¿Cómo se le conoce eso? Al rebaño, pastor de ovejas. Y ahora ya no estaba con los mejores vestidos, ahora se tenía que ensuciar allí. Ya no había agua como la tenía acá, que él se podía bañar perfumado. Ahora era, ¿qué era? Pastor. Ya estaba sometido al sol, al frío, a todo lo que tiene que ver con ello. Pero ¿cómo es posible de perder lo bonito? Porque eso nos alumbra, ¿no?
ahora ya no. Pero después de los 80 años, otros 40 años, ¿en qué se convirtió? Porque para llegar a lo que Dios quería, tuvo que pasar un proceso de dejarlo lo cómodo a lo ya no tenerlo. Y después, aparte de que ya no tenía esto, imagínense que yo mande y todos me obedezcan. Ahora él ya lo tenía que hacer. O sea, sí hay mucha diferencia en perderlo todo. Perderlo, y esto estamos hablando en material. Pero si nos metemos a la salud, ¿qué le pasó a Job? A desgracia tras desgracia tras desgracia, para llegar a un proceso. Por eso, cuando llegues a tu proceso, se te va a regresar lo doble. Porque a él se le dio lo doble, menos a la esposa, no le dio 2 esposas, pero sí le dio lo doble de todos sus bienes, de lo doble de sus hijos, pero todos entran a un proceso. Para que Dios haga el trabajo completo, tiene que haber un proceso. Tienes que haber un proceso para que Dios haga en ti el don que tienes, porque todos fuimos llamados para algo. Entonces tienes que entrar. Podemos hablar de Moisés, podemos hablar de Job, podemos hablar de José. No, José, ¿quién era? Era amado por su padre, era el consentido. Su padre no era pobre, él era rico. Si ya lo ponemos a nuestra época, era millonario. Él estaba vestido diferente a sus hermanos. El amor de su papá era mayor a sus hermanos. Sus hermanos tenían que trabajar, él no. Sin en cambio, ¿qué tuvo que perder? Familia, papá. Sus hermanos fueron violentos con él y lo vendieron. Aparte de que lo vendieron, llegó a la cárcel por algo que él no cometió. No cometió, él no lo hizo. Sin embargo, estuvo en la cárcel. Y yo sí les puedo decir qué es lo que hay adentro de una cárcel. No es algo bonito. Aquí no nos lo dice, pero la gente es violenta y la gente es mala. Adentro de la cárcel se conoce realmente la maldad, iglesia. Y él tuvo que tener un proceso para poder salvar a su pueblo. Dios tenía un plan para él. Pero si nos vamos de uno en uno, al rey David, ¿a poco luego le dio el reino? Él también pasó un proceso. Todo lo que me quieran decir, todos pasaron un proceso. Para que él llegase a ser rey, todo lo que pasó. Se llama proceso, iglesia de Dios. Cuando el dolor llegue y la prueba se manifieste, llora, pero ¿a dónde? A los pies de Dios. No importa, porque es dolor. El dolor es dolor. Por eso les decía que el hombre no ha podido solucionar esto. Cuando llegue, el dolor purifica tu fe. Cuando ya no puedas más, ve a tu Señor. Y qué casualidad, ¿no? Que cuando buscas más de Dios vienen las pruebas. A veces no, ni te acuerdas de Dios y te va bien, pero ya nada más te quieres acercar a Dios y vienen. Porque lo malo sí existe. Los espíritus malos nada más nos están viendo. Y ese es su trabajo, al final de cuentas ese es su trabajo, que nosotros caigamos. Pero si caes, no te preocupes, te puedes levantar, porque tienes a un Dios que aboga por ti. No que ames al pecado, es muy diferente que tú ames al pecado y que el pecado tú lo acobijes a que caigas, ¿eh? Es muy diferente. Porque cuando David pecó, ¿qué hizo? Porque sí pecó. Y no lo oculta, su pecado no lo oculta. Sin en cambio, él lo reconoció y fue a los pies de Dios. ¿Puede pasar nuestro caso, iglesia de Dios? Somos humanos al final de cuentas. ¿Quién ha visto el cielo de nosotros?
Nosotros vemos pura maldad, escuchamos maldad, aunque no nos damos cuenta, pero esto es lo que somos nosotros. Entonces sí estamos por caer. Pero tenemos la ventaja que tenemos a un Dios, que no estamos solos. Entonces, simboliza la santificación, la limpieza del pecado, todos estos procesos. Y cuando lo entiendas, vas a entender por qué a veces Dios permite que suframos en la cama de un hospital. Tanta maldad que hicimos que se nos olvida que tienen que entrar ellos en proceso. Hasta que ellos ya estén listos, es cuando Dios se los lleva. ¿Por qué Dios permite todo eso? Todos tenemos que entrar en procesos, iglesia de Dios. Primera de Corintios 10:13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que no podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué está diciendo, iglesia de Dios? Nos da la enfermedad y nos da la cura. Nos da el problema y nos da la salida. Las pruebas nos hacen confiar en Él, iglesia. Los procesos son duros, sí son duros, pero porque va a ser algo grande por ti. Entonces no tengamos miedo. Te somete a prueba y en fuego. ¿Por qué es así? Jeremías 18:4-8. Fíjese lo que dice. La vasija de barro que él hacía, otra vez, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano del alfarero, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Ya se fijaron? Que nosotros somos un vaso, pero si no servimos, nos deshace y nos va a volver a hacer en otra vasija. Esto es lo que pasa en los procesos con nosotros. Esto es lo que realmente, para que nosotros le sirvamos, tenemos que ser procesados. Otra vez vuelto a hacer, quitando todo lo que no sirve para algo útil, iglesia. Entonces Dios cambia todo y tiene un propósito para nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Dios proveerá. Porque esto es lo que tenemos que hacer. Dios proveerá. Ya no está en mis manos, ponse en las manos del que todo lo puede. Si ya no puedes, perfecto, es cuando todo se lo tienes que dar a Dios. Nosotros estamos limitados, pero nuestro Dios no. Él tiene algo para ti. Yo no preparé este tema, yo le decía a Dios, dame un tema para ellos. Dame palabras. Yo no sabía, hasta el día de hoy terminamos el tema. Yo no sabía que iba a hablar esto, pero confiemos, no estamos solos. El dolor es un misterio, en verdad que el dolor es un misterio. Yo te pregunto, iglesia de Dios, y contéstenme, ¿qué culpa tenía Tamar, hija del rey David, para ser violentada sexualmente? ¿Qué culpa tenía ella? Sin en cambio pasó. Yo te pregunto, ¿qué culpa tenía ella? Díganme, ¿ella qué culpa tenía? ¿O qué culpa tenía el hijo de David que murió después del adulterio que hizo con la esposa de Urías? Tuvieron un hijo. ¿Qué culpa tenía ese niño? O los niños que murieron cuando el rey Herodes el Grande
que mandó a matar a los niños de 2 años, ¿qué culpa tenían ellos? ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos quejamos ante Dios, pero si era mi niño, ¿qué culpa tenía? ¿Por qué murió? Porque le reclamamos a Dios, le reclamamos. Yo por eso les digo que el dolor es un misterio. No sabes por qué vino, si por nuestro pecado o porque Dios está haciendo algo grande por ti. Porque el pecado que David hizo se le vino todo esto. Si él no hubiera pecado, esa familia hubiera sido diferente. Pero, ¿qué tenía que ver ella? Sin en cambio pasó. Y hay muchas cosas, o sea, los procesos de Dios van a venir por todos lados, no sabemos. La cosa es hacerte daño, es traerte dolor. Esa es la consecuencia. Es un misterio el dolor, iglesia de Dios. Entonces, ¿por qué pasan cosas que nos parecen injustas? Porque pasan y a veces lo decimos, no, esto no me parece justo, pero pasan las cosas. Cuando nosotros abrimos puertas en cada pecado, en malas palabras, nosotros los hemos abierto, iglesia de Dios. Se nos olvida que es otra cosa lo que hemos hecho, así como David. Y por haber hecho esto, la espada no se apartó de su casa y se cumplió, iglesia de Dios. Entonces, ¿quién no ha sufrido traiciones y quién no ha sufrido traiciones? Yo creo que todos hemos sufrido, ¿no? De quien menos lo esperamos. ¿A quién no se le han cerrado puertas que nosotros pensamos que van a estar abiertas? En un momento hemos llegado a estar solos. Dios no se equivoca, iglesia. Y si entramos en proceso, con la ayuda de Dios, Dios proveerá. En medio de la tormenta, Dios está. En el silencio, Dios está. Solamente esperemos en Él. Entonces, donde Dios te va a probar es en la abundancia, ¿no? No. Dios te va a probar en la salud. No. Dios te va a probar ¿en dónde? En el dolor, en tu libertad, en donde más te duela. Allí vas a ser probado, porque tu fe es más valiosa que el oro. Iglesia de Dios, cuantas veces te tire Satanás, no importa, avanza. Cuantas veces te haga llorar, no importa, avanza. Venga lo que venga, avanza. No te quejes. Ya sabes a dónde ir. Tenemos a un Dios que tiene el control de todo. Donde Dios te va a probar, ya sabes, es en la escasez, en la enfermedad, en la tribulación. No hay más. Hay situaciones que nos hacen temblar, sí, cierto. Pero no te tiene que faltar la fe. Dios no te fallará, iglesia. Así es que confía en Él. Confiemos en Él. Todos confiemos en Él. Aunque te cuesten lágrimas, no dejes a Dios. ¿Todavía te quedará una alabanza? ¿Todavía te quedará una oración? Después de tu proceso, hazla. Porque en medio del dolor es en donde sale el verdadero adorador. Ahí está el verdadero adorador. Y vas a tener recompensas. Solo confía en Él. Confiemos en Él. ¿A dónde vamos a ir, iglesia, entonces? No le decía Jesús a Pedro. Pedro le decía, que no les hables así de fuerte. Se están yendo.
¿Y qué le dijo Jesús? Si tú también quieres irte, vete. ¿Y qué le contestó Pedro? ¿A dónde vamos? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida, si solamente tú tienes la solución a tu enfermedad, a tu problema, solamente Él tiene la solución. Vayamos a Él. Vayamos a Él. Quiero terminar con este texto, Iglesia de Dios. Y con este texto llévatelo a casa. De todo lo que dijimos, llévatelo a casa. Porque es bien conocido este texto, ¿eh? Este texto es bien conocido. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo te voy a hacer descansar. Venid a mí con tu problema. Venid a mí con tu pecado. Venid a mí con tu dolor, porque yo te haré descansar. ¿Qué más queremos, iglesia? ¿Qué más queremos? ¿Ya viste la diferencia? Ellos que nos presuman de su dinero, de su inteligencia, de su poder, porque manejan al mundo entero, pero nosotros tenemos lo mejor, a Jesús. La palabra de Dios no fue para todos, fue para sus pequeñitos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Dios habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Si tú estás en el proceso, espera. Pero si vas a entrar, espera a Dios. Y si ya saliste, dale la gloria a Dios. Que te encuentre con tu alabanza, que te encuentre cantándole. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Queremos darte la gloria, mi Dios, en medio del dolor. Que nuestra alabanza llegue hasta donde estés, mi Dios. Porque reconocemos que tú eres nuestro Dios. ¿A dónde vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida, que consuelas, que levantas. Tú eres nuestro Dios, a ti te alabaremos. Que no falte una oración, un cántico en medio del dolor, en medio de la prueba. Que tú seas el que nos salve, el que nos saque avante. Corremos a veces a otros lados antes que a ti, mi Dios, perdónanos. Nos has dejado tu palabra, nos has enseñado que vayamos a ti. Bendice a tu iglesia, mi Dios, consuélalos en su dolor. Escucha su oración. Nos hemos equivocado, sí, y nos vamos a seguir equivocando, sí, mi Dios. Perdónanos. No ocultamos nuestra maldad. Todos los días te fallamos. Corrige nuestra vida espiritual, nuestros pensamientos, aún nuestras palabras. Que nuestros nombres no se borren, mi Dios, del libro de la vida. Queremos ser parte de tu reino. Cuida tu iglesia, mi Dios, susténtala. Lo que necesita, mi Dios. Termina el proceso de nosotros y haz el vaso útil. Que seamos serviciales para tu servicio. No te apartes de nosotros, mi Dios. Sánalos. Rompe todas cadenas de maldición.
Si vamos a entrar en proceso, danos de tu mano y no nos dejes porque te traicionamos. Danos de ti, mi Dios, y seremos vencedores. Bendice a tu iglesia. Escúchala, mi Dios, mira su necesidad. No los conozco realmente el problema sin necesidad, pero tú sí los conoces. Desde el día en que nacieron hasta el día en que dejemos esta tierra, tú los conoces. Conoces sus debilidades, sus deseos. Corrígenos. Si acudimos a ti, sana esta iglesia en lo espiritual y en lo material. Sánanos, que el día en cuando vengas nos encuentres cantando y glorificando tu nombre. Que no se pierda ninguno, los que no pudieron venir y los que no pudieron estar. Bendícelos, que no les falte el pan. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestra familia. En el nombre de mi Señor Jesucristo, gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias por hacernos hijos tuyos. Gracias por pagar lo que no podíamos nosotros. Gracias. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén, mi Dios. Bendito Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Sí, mi Dios. Donde nadie Bendito mi me Señor. puede señalar. Me perdonaste, Gracias. me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, Me acercaste a tu presencia, me levantaste. y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, No lo hay, iglesia. más grande No lo hay. que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande
que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Ayúdeme, vamos a hacer una rueda. Vamos a pedir por esta familia. Vamos a pedir que sea bendecida. El plan que Dios tenga para ellos, que sea de bendición. Vamos a hacerlo, vénganse, vamos a orar por ellos. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor Jesucristo, estas palabras sean de bendición para ellos. Tú conoces su condición y los conoces desde aún cuando no habían nacido, ya estaban en tu memoria. Mas ahora lo que hay para ellos, mi Dios, sea de bendición, sea grande. Hoy rompe todo, mi Dios, toda cadena de maldiciones. Cada ventana que se abrió, cada puerta, sean cerradas en el nombre de mi Señor Jesucristo. Hoy reprendemos todo mal, porque son templo del Espíritu Santo, mi Dios. Ayúdales en esta prueba. Ayúdales, mi Dios, para caminar. Que la fe sea fortalecida en esta familia, mi Dios. Que sepan que no están solos, que tienen a un Dios poderoso y verdadero. Cuídalos, prospéralos y sean bendecidos en todo lo que hagan. En el nombre de mi Señor Jesucristo, ponemos su problema, su tribulación a tus pies, mi Dios, porque tú eres nuestro Dios. A ti acudimos, porque tú tienes la solución a todo, mi Dios. Y ellos te honrarán, ellos te bendecirán. En el nombre de mi Señor, cúbrelos, cuídalos, aún de lo que no vemos. Bendito mi Dios, gracias por esta bendición. Gracias te damos. Aleluya. Gloria. Amén, mi Señor. Dios les pague, iglesia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás
y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Iglesia de Betel, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Iglesia, de mi parte es todo. Me despido en el amor de Dios, paz y gracia de mi Señor Jesucristo.